Queridos hermanos y hermanas, saludos y bendiciones. Soy el Padre Wilfredo García, salesiano de Don Bosco, y estoy compartiendo con ustedes un camino durante este mes de junio, un pequeño itinerario que nos lleve a acercarnos y adentrarnos en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que tanto ha amado a los hombres y lo ha entregado todo, movido por este mismo amor. En este segundo viernes de este mes de junio, queremos seguir reflexionando y profundizando en este tema, como dijimos la vez pasada, tan esencial para nosotros: volver al corazón. Para ello nos hemos inspirado en las palabras del Papa Francisco en su encíclica Dilexis Nos, y también en algunos enunciados de mi libro Camino al Corazón, porque realmente creemos que se trata de esto: compartir un camino que nos lleve al corazón de Cristo y al corazón de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este encuentro con una pequeña oración, pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que precisamente hable a nuestro corazón, pidiéndole a este Espíritu que toque nuestro corazón, que lo abra a su presencia, que podamos comprender también su mensaje de amor en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos en este momento de reflexión. Ven, Espíritu Santo, toca lo profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón de vida, con tu gracia, con tu presencia, con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a adentrarnos cada vez más en la profundidad insondable del misterio del corazón de Cristo. Muéstranos el camino para volver a este corazón y para descubrir los tesoros de nuestro propio corazón. Amén. En las reflexiones que compartíamos el viernes pasado, insistimos en la idea de volver al corazón. Tal fue el propósito también del Papa Francisco al regalarnos su encíclica Dilexis Nos. Entendimos que volver al corazón, en primer lugar, significaba volver al corazón de Cristo, ese corazón que se ha abierto de par en par y que ha derrochado su amor a cada uno de nosotros. Pero también este volver al corazón de Cristo implica volver sobre nuestro propio corazón, volver al corazón de cada ser humano, volver al misterio que es el corazón del hombre. Así como cada uno de nosotros está dentro del corazón de Cristo, porque Cristo nos asume y nos lleva dentro de su corazón, correspondiendo a la voluntad del Padre, y por eso es el corazón predilecto de Dios, donde el Padre tiene sus complacencias. También nosotros necesitamos llevar a Cristo dentro de nuestro corazón, de tal manera que nuestro corazón pueda recuperar esa semejanza con la cual fue creado desde el principio. Volver al corazón, de alguna manera, también nos habla de eso, de volver al origen, de volver a la gracia de Dios. El corazón del ser humano, herido, golpeado, maltratado por la vida misma, por los problemas de cada día, por el pecado, se ha desfigurado y necesita urgentemente encontrarse de nuevo con el corazón de Cristo. El corazón que se ha apagado necesita arder de nuevo en gracia, en alegría, en esperanza, en santidad. Volver al corazón implica también volver al amor de Dios. Señalábamos cómo el corazón del hombre, un campo de batalla, también es el lugar que posibilita el encuentro entre Dios y la criatura, entre el Padre Dios y cada uno de sus hijos. El corazón entonces viene a representar también un elemento importante en la comunicación con Dios, que se comunica con cada uno de nosotros de corazón a corazón. Vamos a seguir en este itinerario
Y en el día de hoy quiero ofrecerte una reflexión que en esta sintonía de volver al corazón significa también volver a la espiritualidad, porque el corazón del ser humano es un corazón que está sediento de Dios, es un corazón que está anhelante de Dios y no puede encontrar descanso ni paz ni en otra persona, ni en ninguna otra cosa que no sea el mismo amor de Dios. Quisiera introducir esta pequeña reflexión citando el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: «El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva». El Señor se presenta para cada uno de nosotros como esa fuente de agua viva capaz de colmar la sed de cada ser humano. El Señor se ha autorrevelado, se ha automanifestado también como el agua capaz de quitar la sed de una manera definitiva. En el capítulo 4 de la encíclica Dilexis Nos, el Papa Francisco insiste sobre esta idea. De hecho, este capítulo lleva por título Amor que da de beber. Y va siendo un recorrido a lo largo y ancho de la Escritura, de una manera sintética, para hacernos reflexionar en esta idea. El corazón de Cristo que se abre para ofrecernos agua viva, el agua que es capaz de colmar nuestra sed. Podemos afirmar que si el corazón humano está sediento de Dios, es porque antes el corazón de Dios ha estado sediento del hombre. Dios siempre ha buscado a su criatura y Él mismo ha infundido en ella el deseo de Dios, pero siempre la iniciativa ha venido de parte de Dios. Dios está sediento del amor de la humanidad. El 27 de diciembre de 1673, María Margarita, cuando rezaba muy recogida ante el Santísimo Sacramento, tuvo la primera manifestación de Jesús, quien le reveló su corazón y le dijo: «Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro». Luego, tomando el corazón de su elegida, el Señor lo introdujo en el suyo, como una chispa puesta en un horno encendido, para devolverlo entonces transformado en una llama. Este primer testimonio de las apariciones de Jesús a Santa Margarita María Lacotte en 1673 nos invita a comprender la grandeza del amor que el Señor contiene y ese deseo, esa sed que Él tiene de transmitirlo y de darlo. Esta escena que nos narra la misma María Margarita nos lleva también a pensar en la escena de los discípulos de Maús, en ese corazón ardiente. Agua y fuego son dos símbolos esenciales a la hora de hablar del corazón de Jesús. El fuego que arde y que consume en amor al ser humano, y el agua que brota también como fuente de vida nueva, como fuente capaz de saciar la sed de la humanidad. Que Dios está sediento del amor de los hombres, lo deja muy claro Jesús también en estas palabras que le dice a Santa Margarita. Y ese gesto tan hermoso de agarrar el corazón de ella, podemos imaginar también cómo el Señor toma
cada uno de nuestros corazones y lo introduce en el suyo. Y después nos devuelve el corazón encendido en un fuego de amor, en una llama de amor viva que nos recuerda los poemas del místico San Juan de la Cruz y que nos recuerda también el inicio del himno del Jubileo 2025. Llama viva para mi esperanza. Qué grande es ese anhelo de amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros y la correspondencia que Él espera tener. En la encíclica, como hemos señalado, Francisco dedica bastantes líneas para hablar de este amor de Dios, de la sed de amor de Dios y también de la sed de amor de cada ser humano. Nos dice Francisco citando la Sagrada Escritura: el pueblo peregrino en el desierto, sofocado por el calor, ha recibido una gran promesa. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Esta fuente, nos recuerda la encíclica, es sin duda alguna Cristo Jesús. La fuente abierta es el costado herido de Jesucristo. Él es la fuente de donde emana la vida nueva. Y este costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor. Un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes. Estando en la cruz, en el momento más crucial de su vida, Jesús expresó su deseo: tengo sed. Como sabemos, la tradición cristiana ha visto en esta expresión no solamente una respuesta física, una respuesta del organismo ante los tormentos que había pasado nuestro Señor, ante todos sus sufrimientos, ante el desgaste físico que estaba soportando en ese momento, sino que también descubre en esa expresión el deseo de amor. Tengo sed de la humanidad, tengo sed de encontrar correspondencia en el amor, tengo sed de corazones que sean capaces de recibir el fuego que llevo dentro de mí y que quiero comunicar a la humanidad. Cuando pensamos en esto también, inmediatamente pensamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Allí Jesús le pide a esta mujer: dame de beber. Evidentemente no se refería al agua del pozo, sino se refería precisamente al corazón de esta persona. Jesús estaba sediento del corazón de su criatura. Jesús estaba sediento del corazón de esta mujer que había venido al pozo también a buscar agua. Y así, maravillosamente, el que tiene sed se convierte a su vez en fuente que calma la sed. Por eso le revela a ella: si conocieras el don de Dios, no sería yo el que te pediría agua a ti, sino serías tú la que me pediría agua de beber, y yo te daría agua viva, aquella que colma la sed definitivamente. En este juego de palabras entre Jesús y la samaritana se revela una gran verdad: la sed de Dios por cada uno de sus hijos y la sed del ser humano. Esta experiencia sedienta también se encuentra descrita en varias partes de la Biblia, como hemos señalado. Recuerdo el Salmo 62 de manera especial: el alma sedienta de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Jesús experimenta en su propia vida no solamente la sed física, sino también la sed de almas, la sed de amor. Y Él se ofrece a sí mismo como manantial de agua viva. Crucificado y muerto, nos transmite el Evangelio: un soldado traspasó su corazón con una lanza y al instante brotó sangre y agua.
esta agua que brota del manantial de Jesús se convierte para nosotros en el cumplimiento de esta promesa, torrentes de agua viva. En el corazón de Jesús, la humanidad puede encontrar el agua que sacia definitivamente su sed. ¿Qué significa esto de la sed de Dios? ¿Qué significa esto y qué tiene que ver con nosotros? El corazón abierto de Jesús que se convierte en fuente de agua viva. Pues llegamos entonces al centro de esta reflexión que estamos compartiendo en este viernes. Corazón sediento, volver a la espiritualidad. La sed de Dios se convierte para nosotros en el punto de partida para una vida espiritual. La sed de Dios se convierte en la fuerza que mueve al hombre para salir al encuentro de este Dios que se le ofrece como manantial de agua viva. La sed de Dios es el punto de partida para cualquier camino espiritual, porque la espiritualidad no es otra cosa sino la respuesta a ese anhelo que el hombre siempre lleva en su corazón. La espiritualidad no es otra cosa sino la respuesta clara a esa sed de Dios, a ese corazón del hombre que siempre busca algo más, que está sediento de plenitud, sediento de Dios, sediento de gracia. Volver al corazón significa también volver a la espiritualidad. Que alguno de nosotros, que alguna persona reconozca que tiene sed de Dios, que hay algo dentro de su ser que lo impulsa a buscar a Dios, a entrar en relación con Él, podemos decir que ya es el comienzo de una historia de espiritualidad. Por eso es que insisto en la idea de que esta sed de Dios es el punto de partida para el camino espiritual. Insiste el Papa Francisco, y también yo remarco esta idea en mi libro Camino al Corazón, lo importante que es tomar conciencia de lo valioso que significa desarrollar nuestra propia vida espiritual. El mundo está necesitado, pudiéramos decir también, el mundo está sediento de hombres y mujeres espirituales, de personas que sean capaces de comprender la realidad mucho más allá de lo efímero, de lo material, de las relaciones económicas. Pero ¿qué significa realmente ser una persona espiritual? ¿Qué significa dar cabida a la espiritualidad en mi propia vida? ¿Qué significa corresponder a esta sed de Dios por cada uno de nosotros? Lo primero que habría que señalar y que destacar, quizás ya también lo dijimos en nuestra primera reflexión el viernes pasado, es que la espiritualidad también se presenta como un don. Me explico, solamente es posible que el hombre encuentre a Dios porque Dios mismo ha tomado la iniciativa. Es decir, Dios ha dejado en el corazón del hombre la huella de la gracia. Él mismo ha encendido en el deseo de cada ser humano esta capacidad de entrar en relación con Él. Pero esto no se da como una consecuencia, pudiéramos decir, impuesta, sino que exige y requiere la respuesta del hombre, porque no debemos olvidar nunca que Dios ha creado al ser humano libre, capaz de elegir. Entonces es el ser humano el que decide si corresponde o no a esta sed de Dios que le quema el corazón. Es el ser humano el que decide si le abre la puerta a Jesús. Como recordábamos, mira que estoy a la puerta y llamo. Es el ser humano el que tiene que extender su mano para recibir, para acoger la mano de Dios que desde el principio ha estado extendida hacia él. Entonces, lo primero, entender la espiritualidad como un don de Dios, como una gracia que se nos concede
a cada uno de nosotros. Dios hace posible que el ser humano pueda desarrollar esta gracia. También en esto de primero, porque no me atrevo a decir que de segundo lugar, espiritualidad corresponde también a la noción de espíritu. Por lo tanto, podemos decir que una persona es espiritual cuando vive al ritmo del Espíritu de Dios, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. La espiritualidad no es otra cosa sino esto, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Podemos decir, dejarnos poseer por este Espíritu Santo, este Espíritu de Dios que nos habita, dejarlo que se exprese en su máximo potencial. Jesús le dijo esas palabras a Nicodemo: escuchamos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que nace del Espíritu. Para ser hombres y mujeres realmente espirituales, debemos abrir nuestro corazón a esta presencia divina del Espíritu Santo. Y evidentemente, una vez que el Espíritu Santo venga a nosotros, va a comenzar una obra de recreación, una obra de transformación en nuestra propia alma, en nuestro propio corazón. Porque un corazón inundado, lleno de este Espíritu de Dios, es un corazón que arde. Y por lo tanto, un corazón que se va transformando cada vez más, que se va purificando cada vez más, hasta que el Espíritu Santo tome, podemos decir, control de todas nuestras acciones. Siempre el ser humano respondiendo libremente, porque la gracia de Dios que actúa en nosotros no es una gracia que condiciona nuestra libertad. Recordemos que Dios nunca nos va a obligar a corresponder con fidelidad a su gracia y a su amor. Nuestra libertad, nuestra más hermosa libertad, consiste en aceptar esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, espiritualidad significa también, y en primer lugar, dejarnos guiar por este Espíritu Santo y dejar que Él realice su obra en cada uno de nosotros. Ser personas espirituales significa ser personas movidos por el Espíritu Santo. Y si en el mundo hay muchas personas movidas por el Espíritu Santo, si logramos que el mundo se llene de espiritualidad, podremos hacer que cambien muchas cosas. Porque ciertamente si hay algo que puede salvar a la humanidad, eso es la espiritualidad. Y creo que esta también es una de las ideas fundamentales de Francisco al darnos su encíclica Dilexis Nos, y al darnos también tantos otros documentos maravillosos donde expresa esta idea: la necesidad de volver a Dios. Volver al corazón de Jesús significa volver a Dios y significa darle centralidad a esta presencia de Dios, a la espiritualidad en nuestra vida. La espiritualidad no solamente tiene que ver con algo que podríamos llamar la vida íntima del ser humano, no tiene que ver con algo que sucede solo dentro de nuestro espíritu. Por ejemplo, con la oración, a veces decimos que una persona se presenta como un ser espiritual porque ora mucho, ¿no? Eso es una parte de la vida espiritual, pero la vida espiritual incluye la totalidad del ser humano. Lo que decíamos en nuestra reflexión anterior del corazón. Nosotros comprendemos el corazón de una manera integral. Cuando hablamos del corazón de una persona, nos estamos refiriendo a la totalidad de esa persona. Comprendemos al corazón como el centro unificador del ser humano. Igualmente, la espiritualidad que encuentra, por decirlo de alguna manera, morada en este corazón, se refiere a toda la integralidad
del ser humano. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos y les está enseñando cómo orar, podemos leer en el Evangelio esta instrucción del Señor: cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, y allí, en tu habitación, en lo secreto, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Esa habitación es símbolo del corazón, es símbolo de lo más profundo de nuestra intimidad, de lo más profundo de nuestro ser. El corazón, hemos insistido, lugar del encuentro y lugar de comunicación con Dios. Entonces, la espiritualidad va mucho más allá de estas fronteras que podemos llamar la intimidad espiritual o la vida de oración, sino que incluye a toda la persona. Es decir, la espiritualidad afecta nuestra manera de estar en el mundo. La espiritualidad tiene que afectar nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, nuestra manera de trabajar, porque no podemos encasillar al Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a una persona que realmente camina al ritmo de este Espíritu, esa presencia que esta persona tiene afecta todo su ser, afecta toda su vida. Y allí donde está, se convierte en testigo de la presencia de Dios, en testigo de su amor. Entonces, el mundo necesita con urgencia personas espirituales, hombres espirituales, hombres y mujeres que le recuerden a toda la humanidad el camino para llegar al corazón. Bien, queridos hermanos y hermanas, querramos o no, podemos encontrarnos con un pequeño problema a la hora de hablar de espiritualidad, y es la manera como muchas personas pueden entender este término. Nosotros queremos señalar que espiritualidad primeramente tiene que ver, como hemos dicho, con el corazón, con el alma, con esa vida interior, con esa vida de oración, de fe, de diálogo de cada uno de nosotros con el Señor, pero que transmite o que va mucho más allá de las fronteras de esta vida interior y que afecta toda nuestra manera de estar en el mundo, toda nuestra manera de ser. Algo que le puede hacer mucho daño a la espiritualidad o que le ha hecho daño a la espiritualidad es pensar que no todas las personas están llamadas a desarrollar su vida espiritual. Es decir, creer que la espiritualidad es para personas un poco extrañas o personas raras o personas privilegiadas, para personas consagradas, religiosas, para curas, para monjas, para personas que quieren de alguna manera ser santas, como el mundo o mucha gente entiende la noción de santidad. Por eso comprender una espiritualidad que se ofrece a todas las personas, indistintamente de su clase social, de su condición, de su vida, no todo el mundo lo entiende de esa manera. Y hay tres palabras o tres adjetivos que quizás pudiese indicar en este momento y que los trato en mi libro. Es decir, entender la espiritualidad primero como un lujo, es decir, algo que no es para todos. Cuando yo digo que algo es un lujo, estoy diciendo algo que no todos pueden conseguir o que no todos tienen por qué tenerlo. Entonces podemos pensar eso, que la espiritualidad es un lujo. En segundo lugar, podemos hablar de la privatización de la espiritualidad, es decir, entender que no está para el alcance público, entender que es para un grupo solamente de privilegiados, para la gente que suele asistir
con mucha regularidad a la iglesia o que pertenece a grupos de vida apostólica, a grupos pastorales, a grupos de oración, de reflexión, de estudios bíblicos o teológicos, etcétera, ¿no? Como descartando al resto de las personas. O que no posibilita un acceso tan fácil. Cuando decimos que algo es privado, es eso, ¿no? No está al alcance público. Y como tercera cosa, entenderla como algo accesorio. Y esto me parece como lo más preocupante de todo. Cuando entendemos la espiritualidad como algo accesorio, estamos diciendo que es algo realmente no necesario o algo, sí, que lo puedo tener o no lo puedo tener. Genéricamente podemos decir que todas las personas de alguna manera tienen espiritualidad y expresan espiritualidad. No todos tienen una espiritualidad cristiana, tienen una espiritualidad evangélica y por supuesto no todos se interesan en desarrollar todo el potencial de la espiritualidad. Dicho de otra manera, no todo el mundo está interesado o se siente motivado en vivir a plenitud esa presencia del Espíritu Santo, que está dentro de cada uno de nosotros y que estamos llamados a tomar conciencia de esto. Quizás este sea uno de los objetivos que está detrás de este libro Camino al Corazón. Y evidentemente cuando el Papa Francisco nos indica volver al corazón de Cristo, nos está llamando también a ese despertar de la espiritualidad. La correspondencia entre la sed de Dios y la sed de la criatura, pues posibilitan, como hemos dicho, la realidad del camino espiritual o de la espiritualidad en nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo entender la espiritualidad y poder comprender que todos estamos llamados a desarrollar esta dimensión en nuestra vida? Porque todos tenemos corazón, porque el Espíritu Santo nos habita, porque nuestra alma está sedienta de Dios, es algo que debemos pues tomar bastante en serio. Cuando nosotros privatizamos la espiritualidad o vemos la espiritualidad como un lujo, estamos diciendo que la espiritualidad no es para cualquiera. Y esto no es algo nuevo en la historia de la iglesia ni en la historia de la espiritualidad, si pudiéramos referirnos a ello. La concepción de pecado, la concepción de sentirse una persona miserable, también lleva a muchos a alejarse de Dios. ¿Cuántas personas nos dicen hoy en día, yo no voy a la iglesia, yo no participo en una oración, yo no voy a la misa, porque es que yo soy muy pecador, porque es que eso no es para mí? O quizás porque no se sienten bienvenidos o porque sienten algo extraño. Y no, resulta que es todo lo contrario, es esa persona la que más necesita redescubrir el tesoro que lleva en su corazón. Es esa persona la que más necesita descubrir la presencia de Dios. Así lo dice Jesús en el Evangelio, en la escena cuando llama a Mateo y Mateo ofrece aquella famosa cena en su casa. Y los fariseos, los maestros de la ley comienzan a criticar y el Señor lo dice: he venido a llamar a los pecadores, no he venido a buscar a los justos. No son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos los que necesitan precisamente de este médico. Entender que la espiritualidad es algo que está al alcance de todos, que es una necesidad presente en todos y que todos deben saciar esa sed de Dios, ese deseo, es algo que tenemos que tener muy claro, de tal manera que cualquier ser humano pueda iniciar un camino espiritual. La espiritualidad no es algo para personas especiales. La espiritualidad no es algo para catedráticos, no es algo para teólogos, para gente
que se ha dedicado a estudiar, a profundizar la Biblia, el Evangelio, para la gente que siempre está metido en la iglesia. Sí, pero no. Sí, pero más. La espiritualidad es la oferta del Espíritu Santo para toda la humanidad. El Espíritu Santo, que es libre también y actúa libremente, quiere ser derramado sobre todos los corazones. De hecho, en esa escena icónica que hemos ya citado varias veces desde que empezamos este itinerario y estas reflexiones, la lanzada de Jesús en la cruz, el agua que sale del corazón de Jesús, agua y sangre, es el agua que se derrama sobre la humanidad. De hecho, eso es lo que simboliza el soldado que clava la lanza en su corazón. Simboliza a todo el mundo. Simboliza en aquel entonces el Imperio Romano, que era signo de toda la humanidad. Por eso el agua que se derrama del corazón de Jesús no es un agua exclusiva para algunas personas determinadas, sino es un don de gracia para toda la humanidad. La espiritualidad no es algo que corresponde solamente a esas personas intelectualmente capacitadas, como Nicodemo, el personaje de la Biblia, sino que llega a todos, desde el más humilde, más sencillo, como es la samaritana. Es interesante que en el Evangelio de Juan se juegue con estos dos personajes, ¿verdad? Se describa el encuentro de Jesús con Nicodemo y se describa el encuentro de Jesús con la samaritana. Dos personas totalmente distintas, pero en el corazón de Jesús con el mismo propósito: el ayudarlos a descubrir y a saciar su corazón con esta presencia de Dios. Ambos, tanto el Nicodemo como la samaritana, buscaban. Ambos tenían sed de Dios. Ambos tenían necesidad de plenitud. Y ambos llegaron al mismo manantial. Porque Jesús se convierte para ellos en el verdadero pozo que sacia la sed, y la sed de una manera definitiva. El manantial que desborda, ¿verdad? La vida de estos dos seres humanos. Y puede suceder que muchos cristianos, que muchos discípulos del Señor, caigamos en la tentación del fariseísmo. Es decir, de pensar que las cosas del Evangelio, que las cosas de Dios exigen cierto nivel o cierto estatus, ¿verdad? Esas cosas las podemos dejar para las personas que clasifican lamentablemente a los seres humanos según la cuenta que tengan en el banco o según el dinero que tienen en su bolsillo. No sucede así en el reino de Dios. No sucede así en la espiritualidad. No podemos promover una espiritualidad de élites, una espiritualidad desde arriba, una espiritualidad que es dada solo para personas capaces de, porque hemos entendido que todo ser humano es capaz de. El mismo Jesús se alegró en el Evangelio y su corazón exultó de gozo cuando le dijo al Padre Dios aquella famosa oración: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y a los humildes de la tierra. Sí, Señor, así te ha parecido bien. Y ese es también el punto de partida que nosotros debemos tener a la hora de comprender la espiritualidad. La espiritualidad que nos ofrece el Evangelio es la espiritualidad de la vida. Es una espiritualidad que se ha encarnado. Debemos tener mucho cuidado de vivir una espiritualidad desencarnada. Una espiritualidad que nos ubique en la estratosfera, en el cielo,
y que nos lleve a olvidar las cosas de la tierra. Entonces, tristemente, ahí sí podríamos afirmar que la religión es el opio del pueblo. Pero debemos tener mucho cuidado de que esto no sea así. La espiritualidad que estamos llamados a vivir es aquella que se encarna, es aquella que nos hace andar con los pies descalzos, con los pies en la tierra y la mirada y el corazón puestos en Dios, puestos en el cielo. La espiritualidad que nos regala Jesús, la espiritualidad del Evangelio, es la espiritualidad de los pequeños, es la espiritualidad de los pobres, es la espiritualidad de los sencillos. Y ya sabemos y entendemos que la sencillez, que la pequeñez no tiene que ver nada ni con dinero, ni con posiciones sociales, ni con títulos. Es una actitud del corazón, de ese corazón que se abre a la presencia real del Espíritu Santo. Ese corazón que una vez que está lleno de Dios, se desborda también en gracia y que ayuda a los hermanos a encontrar también el camino que conduce al amor, el camino que conduce al corazón. Tal fue la experiencia también muy citada de los discípulos de Emaús. Al arder su corazón, ellos no se quedaron allí guardándose exclusivamente esa experiencia para ellos, sino que volvieron a colocarse en camino y regresaron al seno de la comunidad para dar testimonio de aquella maravilla tan grande que el Señor había realizado en cada uno de ellos. Nosotros proponemos entonces este camino de la espiritualidad evangélica como una espiritualidad encarnada, es decir, una espiritualidad que valora el ser humano, una espiritualidad que valora nuestra tierra, no una espiritualidad que la ignora. Nuestra espiritualidad no es una espiritualidad angelical, sino una espiritualidad que vivimos como seres humanos, una espiritualidad encarnada, una espiritualidad real. Y como consecuencia lógica, vivir esta invitación de Jesús nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores cristianos. La espiritualidad tiene que ver con humanización. Cualquier manera de expresar mi fe, cualquier manera de vivir mi religión cristiana, tiene que ayudarme a ser un mejor ser humano, tiene que ayudarme a ser una mejor persona, tiene que ayudarme a vivir de una manera más fraternal, con un corazón abierto a todos, con un corazón deseoso de amar y de servir a todos, de manera muy especial a los más humildes, a los pequeños y a los últimos. La espiritualidad que te invito a vivir es la espiritualidad de los pequeños de la tierra, la espiritualidad encarnada, la espiritualidad del Evangelio, la espiritualidad de los pies descalzos. Queridos hermanos y hermanas, debemos reconocer que muchas veces enfrentamos la tentación de vivir un divorcio en nuestra propia vida espiritual. Es decir, que todo lo que significa mi relación con Dios, mi vida interior, mi vida de oración, mi vida de fe, camina por un lado, y lo que es mi vida cotidiana, mi relación con los demás, camina por otro. El desafío es lograr que este divorcio no exista, sino que exista una comunión, un verdadero encuentro, de tal manera que evitemos caer en aquello que los estudiosos, filósofos, teólogos pueden llamar un dualismo, o simplemente, dicho en palabras sencillas, ser incoherentes. Es decir, profesamos una cosa, creemos una cosa, pero nuestra manera de hacer es distinto a lo que creemos. Esto fue lo que Jesús también reclamó en varias oportunidades al grupo de los fariseos. Si la espiritualidad que nosotros profesamos
no afecta para nada nuestra existencia. Si nuestra manera de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con el Espíritu, no nos mueve, no nos impulsa a generar cambios en nuestra vida, pues realmente podemos decir que tal espiritualidad no tiene ningún sentido. O si se comprende la espiritualidad solamente desde arriba, es decir, algo que no tiene que ver con este mundo, algo que es desencarnado, algo que es para personas con cierto estatus, para personas santas, también vivimos lamentablemente en un dualismo. Y este dualismo también estuvo presente o ha estado presente en la iglesia. Quizás no lo notemos tanto, pero cuando profesamos una religión que desprecia al mundo, que desprecia al ser humano por valorar, entre comillas, lo supremo, lo angelical, realmente estamos desvirtuando la experiencia de la espiritualidad. Y fíjense que esto es muy importante y muy trascendental, porque de la espiritualidad también depende las concepciones que nosotros tengamos incluso del mismo Dios. En algún tipo de espiritualidad, Dios aparece como un ser supremo, tan supremo que es inalcanzable por el pobre pecador que es el ser humano. Dios aparece como un juez castigador que está pendiente dónde se equivoca el ser humano, dónde cae el ser humano, para reprocharle, para castigarle incluso. A mí no deja de sorprenderme cómo hay personas que todavía hoy hablan de eso, hablan del castigo de Dios, hablan de la furia de Dios, mientras que una espiritualidad encarnada, una espiritualidad del Evangelio, Dios no se manifiesta como un ser infinitamente superior, supremo, jefe, castigador, vigilante, sino que se nos revela como un Padre misericordioso, como un Padre que busca a sus hijos y que está deseoso de derramar su misericordia, su perdón y de ayudar a todos aquellos que de alguna manera hemos sido víctimas del pecado, del mal y de la oscuridad. Hablando de estas diferentes maneras de entender la espiritualidad, quisiera compartirles una pequeña historia, como lo hice también en el primer encuentro, y con esta historia pues concluir este tema tan interesante que hemos compartido el día de hoy. Se trata de la clásica historia de la princesa que vive en el palacio, de la hija del rey, que vive rodeada de lujos y comodidades. A ella nada le falta, todos en el palacio están a su disposición. Es para los ojos de todos y también para sí misma completamente feliz. Pero dentro de su alma, muy allá en el fondo de su corazón, algo le inquieta, le preocupa, le quema por dentro, y ella lo siente en esas tardes en que, asomada al balcón real, contempla a lo lejos la vida de la ciudad, la vida de la gente. Y ella suspira nostálgica, haciéndose un mar de preguntas. El palacio representa su seguridad, su equilibrio, su paz. No se corren riesgos, no hay peligro. Todos los que están allí son gente buena, culta y elegante. Gente muy parecida a ella, con la cual es fácil convivir. Nadie se atrevería a contradecirla. Sabe y cree que nada le hace falta. Ha sido educada bajo la tutela de los maestros más sabios del reino. Sí, en el palacio lo está todo.
Es cómodo, bonito, tranquilo, mágico. Es su espacio de confort. Pero ese fuego en el corazón le sigue quemando, la inquieta, la invita a ponerse en movimiento, a salir a las fronteras, porque intuye que existe algo más. Y así un día, contra su lógico sentido de prudencia, aprendida e inculcada por todos los del palacio, ella decide fugarse. Se escapa. Cuando la princesa decide bajar del palacio, se encuentra con algo desconocido para ella, la ciudad. E inmediatamente descubre que la vida allí no es para nada como la vida del palacio. Ve y se confronta con el rostro de los hombres y las mujeres. Conoce los suburbios del reino. Cuando decide bajar a la calle, impulsada por el fuego que la consumía, se da cuenta de la realidad que no conocía y en la cual habita Dios de una forma tan particular y con una fuerza tan viva y descomunal que ella no podía imaginarse ni figurarse. Ni la comodidad del palacio, ni sus fiestas, ni sus riquezas, ni sus pisos lujosos, ni su servidumbre se comparaban con lo que allí ella estaba experimentando. El gozo que sentía en su corazón al descubrir la vida de la ciudad era inexplicable. Sentía como que si los ojos le fuesen abiertos por vez primera, como si despertara de un sueño. Entonces, la vida se le volvió más vida, más real, más alegre, más auténtica, y pudo ver con sus propios ojos lo que antes solo había leído en el Salmo 149, pero no había comprendido y experimentado. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor ama a su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus filas. En el palacio, donde todo lo tenía, de mucho carecía. Ciertamente allí estaban sus hermanos afortunados, pero eran una minoría con algo de suerte. La mayoría estaba allí en la ciudad, en las calles, en los avatares de la existencia cotidiana. Se dio cuenta que la vida era tan hermosa, tan explosiva, tan viva, y deseaba vivir y vivir en plenitud. Observó las sonrisas y las lágrimas, miró de frente la dicha del ser humano y también la miseria. El hambre, la enfermedad, la soledad y la marginación de muchos se le clavó en el alma. La sonrisa de los niños y de los ancianos la cautivó, y la gran esperanza de los que nada tenían se volvió su propia causa. En medio de todo esto se sintió tan, pero tan identificada con el Maestro que proclamó: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos hermanos, cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones de esta historia de la princesa. Quizás palabras más, palabras menos, es lo que nos quiso decir Francisco cuando nos hablaba de la iglesia en salida. Quizás esta princesa puede ser la manera como la que hemos comprendido la iglesia durante mucho tiempo. Quizás también ella puede representar la manera como veníamos viviendo la espiritualidad. Una espiritualidad que nos hacía estar encerrados en nosotros mismos. Gracias a Dios hemos comprendido que este manantial de vida también debe abrirse a todos nuestros hermanos, a toda la humanidad. Solamente
la espiritualidad podrá salvar al mundo de hoy. Volver al corazón de Jesús, volver a la espiritualidad, corazón sediento el de Jesús y corazón sediento el nuestro. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén.